Hola, hoy en nuestro espacio de filosofía del Colegio de Bachilleres Plantel 9 Aragón vamos a ver un tema muy interesante, el cual es Teología de la Liberación, con mi equipo conformado por Rodríguez Soriano, Joatzin Yasmín, Ortega Montiel Andrea y Guerra García Andrés Michel. Los puntos que veremos sobre este tema serán los siguientes. ¿Qué es la teología de la liberación? Antecedentes. Europa y en América, marxismo y evangelio, principales teólogos de la liberación y pasajes de la Biblia. Muy bien, ahora veamos en breve resumen de lo que les presentaremos. La tecnología de la liberación no es un cuerpo teórico monolítico, sino más bien se trata de un movimiento compuesto por diversas tecnologías, la centralidad de la Biblia y especialmente los evangelios, como fuente transformadora de las vidas de las personas y los pueblos. Los primeros en utilizar el concepto de tecnología de la liberación y en definir esta corriente fueron el teólogo brasileño Rubén Alves y el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez Merino, cuyos primeros trabajos sobre el tema datan en 1968 y 1969. ¿Qué es la teología de la liberación? Es una corriente teológica cristiana, integrada por varias vertientes católicas y protestantes, nacida en América Latina en la década de 1960, tras la aparición de las comunidades eclesiales de base. El Concilio Vaticano II, de 1962 a 1965, y la Conferencia Episcopal de Medellín, 1968, que se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres y por recurrir a las ciencias humanas y sociales para definir las formas en que debe realizarse dicha opción. Antecedentes. La teología de la liberación encuentra sus raíces en movimientos, prácticas pastorales y pensamientos teológicos provenientes tanto de vertientes protestantes como de vertientes católicas, desarrolladas en la primera mitad del siglo XX. Desde la vertiente católica, la teología de la liberación encuentra inspiración en prácticas pastorales y textos teológicos, aparecidos en Francia desde la década de 1930, que constituyen los movimientos conocidos como Nouvelle Théologie, que significa nueva teología, y de los sacerdotes obreros. Una característica notable, curiosa, de la teología de la liberación es que desde muy temprano ha provocado que se escriba la crónica de sus orígenes y de su desarrollo. Ya en 1980, apenas 9 años después de la publicación del libro Cénero de Gustavo Gutiérrez, se publica una larga investigación sobre la teología de la liberación. A partir de aquí la biografía ha crecido incansablemente. En lo esencial, la teología de la liberación se vincula con la existencia de un activo grupo de obispos innovadores, sin miedo ante el mundo actual. Europa y en América. La tecnología de la liberación, desde un lenguaje religioso simbólico, tiene mucho que decir y mucho dice a Europa sobre lo que ella es y sobre lo que ella hace. La tecnología de la liberación, por otra parte, puede ser un momento en el que debiera ser un coproanálisis histórico, muy útil para España. Ahora se prepara para celebrar el 5º centenario del descubrimiento de América. El coproanálisis histórico investiga la historia desde las heces que han dejado las acciones históricas. América, la controversia provocada por la aparición de la teología de la liberación se explicó por la radicalidad de su opción en favor del cambio social. El radicalismo de la opción fue considerado por sus enemigos como una desviación ideológica de la doctrina social católica. Vigo, 1990. Si bien no perdió la originalidad de su punto de vista teológico y religioso, tal opción no se puede explicar fuera del contexto latinoamericano de los años 70 del siglo pasado. Este último estuvo marcado por la Revolución cubana y la efervescencia regional de movimientos revolucionarios y marxistas. Marxismo y evangelio. Hay muchas teologías de la liberación y una de ellas toma como elemento hermenéutico el análisis marxista, lo que conocemos como el materialismo histórico, para poder interpretar la realidad social tan compleja y difícil que se vive sobre todo aquí en América Latina y para transformar esa misma realidad social. El Evangelio de Jesucristo es uno de los mensajes de libertad y una fuerza de liberación. En los últimos años, esta verdad esencial ha sido un objeto de reflexión por parte de los teólogos, con una nueva atención rica de promesas.